Volvemos a la Ribera Baixa. El Ayuntamiento de Cullera ha conseguido la concesión de un préstamo de 4 millones de euros. Desde el equipo de gobierno insisten en que esta operación de tesorería es habitual a principios de año, ya que los ingresos del consistorio más importantes se recaudan en los meses de verano con el cobro del IBI. Concretamente, Caja Madrid ha otorgado 3 millones de euros y el BBVA 1 millón a un 3,5% de interés. En total, 4 millones de euros. El portavoz del PSOE en Cullera, Jordi Mayor, lamenta que esta petición de crédito sea más elevada de la que suele hacerse a principios de año de 1 millón de euros y teme que el Partido Popular utilice este dinero para mejorar su imagen de cara a las próximas elecciones municipals. Ens preocupa que l'Ajuntament vagi a gastar-se tots els diners que va tindre en el 2011, que vagi a gastar-se-los abans de les eleccions, evidentment per a tindre un rèdit polític i per pur electoralisme, deixant a la nova corporació en les mans i en els peus nugats sense poder pràcticament fer res fins al 2017. Algo que desmiente el alcalde de Cullera, Ernesto San Juan, quien insiste en que este dinero servirá para pagar antes las deudas que el ayuntamiento tiene con sus proveedores. La oposició ni s'entera de lo que està dient. El que nosaltres volem és que aquestes operacions es facin el més ràpidament possible, perquè tot el que puguem adelantar aquestes operacions significa que antes podran anar cobrant tots els proveedors i podran anar cobrant totes les persones que han fet treballs per l'Ajuntament. Los partidos de la oposición, el PSOE y APC, recriminan también de nuevo al equipo de gobierno que no se haya aprobado el presupuesto para 2011 y que se tenga que prorrogar una vez más el de 2009.